¿Cómo les... De documentos, vamos a basarnos aquí en lo que nos presenta nos muestra la presentación. Vamos a tener ahí al final de si se fijan, al final de los párrafos vienen unas iniciales, unas abreviaturas y unos números. Vamos a estar viendo algunos de ellos. DEA es el documento de Aparecida. Y viene ahí también el Catecismo de la Iglesia Católica y van a aparecer unas que dicen DP, que es el documento de Puebla. Documento de Aparecida y documento de Puebla son documentos o resúmenes finales de las conferencias de obispos de Latinoamérica. El documento de Puebla es de la tercera conferencia, que fue en el año de 1979. Y la del documento de Aparecida es en el 2007 y fue la quinta asamblea del episcopado latinoamericano. En los dos documentos que se generaron en esas conferencias, pues nos habla de la misión de María. Muy padre, está muy bien explicadito. Vamos a tratar aquí de entenderlo un poquito mejor, ¿sale? En el documento de Aparecida, en el del número 266 al 272, me parece, sí, nos habla, y así se llama el apartado, María, discípula y misionera. Los que tengan oportunidad de leerla, la consiguen muy fácil en internet, está muy interesante. Vamos a ver aquí unos numeritos, pero estaría padre que la leyéramos toda. Y nos dice aquí que la máxima realización de la existencia cristiana nos es dada en la Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, así como su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor. ¿Recuerdan la semana pasada que nos decía Ale que nos hablaba de la Virgen María? Yo creo que la Virgen María es la expresión más completa de obediencia a Dios. Ella en ningún momento duda, en ningún momento vacila esa fe. Entonces, ella es la existencia, es la realización de toda esa fe y de toda esa obediencia como discípula de Dios. Ella se entrega completamente y hace suya esa palabra, hace suya esa ley y la vive, que es lo más importante. Entonces dice, con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos, llega a cumplimiento a la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. Dice, la Virgen María tuvo una misión única en la historia de la salvación, concibiendo, educando y acompañando a su hijo hasta su sacrificio definitivo. Fíjense qué maravilla de la Virgen, que su misión fue una misión que nadie más en ningún momento va a poder repetir. El aceptar ser la madre de Dios, porque ella acepta no nada más concebirlo o tenerlo, sino lo educa. Ella lo educa en la fe, lo educa, a pesar de que ella sabe que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es la palabra, ella cumple ese papel de mamá con Jesús. Ella lo educa y lo acompaña, ¿verdad? Toda su vida, de una manera, pues, inigualable. Yo digo que ella sabiendo lo que era, a lo que iba y lo que representaba, ella siempre estuvo a su lado. Ella nunca dudó. Entonces, por eso nos dice que en el Catecismo de la Iglesia nos dice que es la manera más perfecta de obediencia. Ella cogió el anuncio y la promesa del ángel y ella creyó que nada era imposible. Y también ella se hizo su discípula al decir y al aceptar la voluntad de Dios, a decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella nunca dudó que fuera posible, nunca dudó de la palabra. Ella sabía y conocía la ley y ella sabía que ese momento iba a llegar. Ella no sabía a lo mejor qué iba a ser ella, pero ella cuando le tocó y cuando le anunciaron que era ella nunca dudó de esa fe, de esa obediencia en el Señor. Y dice, durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, su fe nunca vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. María siempre confió y siempre creyó. No sé si recuerdan en el video que nos puso Ale la semana pasada del catolicismo, donde decía que las mujeres fueron a
a ver el sepulcro y María no fue. Y decía el obispo que ella no iba porque ella sabía que había resucitado. En su fe ella estaba segura de que se había cumplido la promesa de Dios. Entonces esa es la prueba y pues sí, la prueba de que su fe siempre fue maravillosa y siempre fue total a Dios. Perseverando junto a los apóstoles en la espera del Espíritu, ella cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera, imprimiendo un sello mariano que la identifica hondamente. María siempre estuvo presente, ella siempre estuvo acompañando a los apóstoles, siempre estuvo a su lado, siempre estuvo guiándolos como madre, como intercesora, como compañera. Yo pienso que los apóstoles muchas veces se apoyaban en ella en sus problemas, en sus dudas. Creo que María siempre fue ese pilar que los sostuvo en lo que estuvieron en la espera de ese Espíritu, ¿no? De que llegara el Espíritu Santo. Entonces, porque ella dice, en María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, así como con los hermanos. María es la que nos trae a Cristo, es la que nos lo lleva siempre al encuentro. Yo aquí lo veo cuando la primera vez que María salió al encuentro de alguien o fue al encuentro de alguien, yo creo que fue cuando fue a visitar a su prima Isabel, que estaba encinta. Ella ya llevaba consigo a Jesús en su vientre y ese fue el primer, puede decirse, visitación, la primera misión de María como misionera de llevar la palabra que ya llevaba en su seno. Entonces, ella siempre sale al encuentro, siempre nos lleva esa palabra, siempre nos lleva a Jesús. Ella siempre está de la mano, por decirse, con Jesús y siempre va acompañada. Entonces, qué padre que nosotros nos guiemos y nos apoyemos en María para recibir y para estar en comunión con Jesús. María es la gran discípula misionera, continuadora de la misión de su hijo y formadora de discípulos misioneros. Ella nos enseña ese caminar misionero, ella nos enseña el salir siempre a anunciar esa buena nueva. Y así como ella dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América, como nos explicaba con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que ella se hizo presente en este pueblo de esa manera, con el acontecimiento guadalupano, donde ella se hace presente al pueblo de una manera en que todos entendieran, que todos comprendiéramos que ella era la Madre de Dios. Pudo haberse aparecido de diferentes maneras y escogió la forma más humilde y a la persona más humilde del pueblo para ella presentarse. Y fue una forma maravillosa porque ella se dio a entender. Y fue como lo aceptaron, ¿verdad? Como ellos dijeron, es la Madre de Dios. Dice, y durante generaciones son incontables las comunidades que han encontrado en ella la inspiración más cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Las diversas advocaciones y los santuarios esparcidos a lo largo y ancho del mundo testimonian la presencia cercana de María a la gente y al mismo tiempo manifiestan la fe y la confianza de los devotos sienten por ella. Ella les pertenece y ellos la sienten como madre y hermana. Yo creo que todos nosotros en algún momento siempre hemos recurrido a María como mamá, ¿no? En algún momento de dificultad, en algún momento de duda, en algún momento de tristeza. Al menos yo siempre me apoyo, ¿no? En ella, porque yo sé que si yo siento algo, ella lo sintió 10 veces antes que yo, ¿no? Y 10 veces más fuerte que yo. Entonces yo creo que ella es un pilar para sentirnos cerca y nos deja aparte, ¿no? Sentirnos partes de sus hijos. Dice María como modelo de la iglesia. No sé cómo. Bueno, en el libro de Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos presenta a María dentro del grupo de los apóstoles, señalándola como la madre de Jesús. Un testigo singular, integrada en el grupo de la iglesia naciente, en espera en oración de la venida del Espíritu Santo. Y será un especial Pentecostés. Ella, como les decía ahorita, ella siempre estuvo presente y siempre estuvo acompañando a los apóstoles. Y aquí nos lo presenta Lucas en los Hechos, cuando están a la espera del Espíritu, ella está siempre acompañando a los discípulos. Ella no se hizo a un lado, ella no dijo, pues yo ya mi hijo ya se fue, yo también, ¿no? Ella estuvo ahí siempre en oración,
siempre atenta, siempre confiada en el Señor, en que ese momento iba a llegar, y los estuvo, yo digo, que dándoles fortaleza y guiándolos y apoyándolos, ¿no?, a la espera. Dice, María, por su unión con el misterio de Cristo, pertenece también desde el comienzo al misterio de la Iglesia Misionera. Como les decía, ella siempre unida a Cristo, ella siempre va a ser la primera en llevarlo, en enseñárnoslo, en dar esa buena nueva. Ella es, desde el principio de la iglesia, ella fue pilar en esa iglesia misionera y en esa iglesia que nos daba a conocer a Cristo. Y nos dice que el título de María como madre de la iglesia fue proclamado el 21 de noviembre de 1964 por el Papa Pablo VI en el discurso de clausura de la tercera etapa del Concilio Vaticano II. Dice, como Virgen y madre, María es tipo de la iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. El eje es el Lumen Gentium, es una constitución que salió del Concilio Vaticano II. En su número 63, pues también nos habla de María. Dice que, miren, aquí lo tengo más completo, ahí viene muy resumido. Perdón, dice, María, la Madre de Dios, es el tipo de iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el misterio de la iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió a la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. Entonces María es nuestra madre por ser madre de Jesús, pero ella nos pone un modelo de fe, de caridad y de una unión perfecta con Cristo. Si nosotros queremos tener eso en nuestra vida, pues ella es nuestro modelo, más que perfecto para seguirlo, ¿no? Para unirnos a Cristo. Y María como modelo de la iglesia es la Virgen oyente. Ella acoge con fe la palabra. Ella en su seno se hizo carne el verbo, la palabra eterna del Padre. El evangelio resonó primeramente en el corazón de la Madre de Dios. Cuando ella acepta ser madre del Hijo de Dios, ella acepta tener y ser portadora de esa buena nueva. Ella es la que primero acoge el verbo y es la que primero conoce y nos da a conocer la palabra. Es la Virgen orante. Dice que María siempre está en oración. En los momentos importantes, en los momentos difíciles, ella siempre está unida a Cristo a través de la oración. Dice siempre, desde que está, recuerdan cuando el ángel se va a hacer el anuncio del nacimiento, dice ahí la palabra estaba en oración. Dice cuando Jesús está en su lecho de muerte, está en la cruz, está sufriendo, ella está en oración. Sufriendo, sí, pero en oración unida a Cristo en ese momento de dolor. Y obviamente en la resurrección de Cristo y en el Pentecostés, pues también. No dice estaban esperando ahí a ver qué pasaba, estaban en oración. Ella siempre estaba en oración, esperando y confiando en la voluntad del Padre. Y en las bodas de Caná, acuérdense que es la primera que intercede, ¿verdad?, por los novios, y es la primera que le dice a Jesús que funge o es la intercesora por Jesús o a través de Jesús. Y como nos explicaba Ale, en el cántico del Magnificat, ella reconoce y es una oración, es una oración de alabanza de María, de todo lo que siente y todo lo que está viviendo, ¿verdad? Tan maravilloso ella, es una oración hermosa. Dice, y la oración eclesial sostenida, además la oración eclesial está sostenida por la oración de la Madre de Dios. Esto lo explica en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una virgen oferente, dice que presenta a su hijo recién nacido en el templo. Ella, conocedora de la ley y cumplidora de las normas, ofrece a su hijo, ¿verdad?, como todos los judíos lo ofrecían. Ella va y ofrece a este niño al templo a los 40 días de nacido. Dice, y no se habla nada más del cumplimiento de la ley, sino que en ese momento surgen algunos acontecimientos salvadores de la cruz. Por ejemplo, ahí es cuando Simeón le dice que va a ser una espada de dolor, lo que ella va a sufrir con ese niño, pero también ahí ella está presentándonos, en el momento de ofrecer al niño, nos está presentando la salvación. Al momento no nada más es ir a presentarlo como lo marcaba la ley, para nosotros es
el que ella nos presenta esa luz salvadora. Si nosotros lo entendiéramos así, en ese momento, pues ya nos estaba enseñando el camino, nos estaba diciendo qué era lo que debíamos de seguir, ¿no? Y pues en modo filigrana es la ofrenda al Padre. Ella nunca se cansa de ofrecer y de dar al Padre, de darse toda ella, no nada más de decir aquí está mi hijo, sino ella está ofreciéndose junto con él para lo que venía. ¿Verdad? Y aquí y nos dice en la carta del Señor, dice, vengo, Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Fíjense, ella no dudaba, ella lo hacía con total plenitud, se entregaba toda. Y dice que la iglesia la comparan como María, como la madre. Dice, a semejanza de María, la iglesia es madre por la palabra de Dios, que acepta fielmente. Así como María engendró a Jesús, ella lo trajo al mundo, la iglesia engendra nuevos hijos por la predicación y el bautismo. La iglesia creciente, ella siempre está en busca de nuevos hijos, ¿verdad? Ella siempre está, aparte de que es misionera, dándose a conocer a las personas que no conocen la palabra de Dios. Aparte también cada nuevo miembro que es bautizado, pues es un nuevo hijo en la iglesia. Y también es virgen porque guarda la fidelidad a su esposo. En este caso el esposo pues es Cristo, ¿verdad? Y la iglesia está completamente brindada y dada a él. Y siguiendo el ejemplo de la Madre del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, conserva la fe íntegra, la esperanza firme y el amor sincero. Y quiere decir que la iglesia también se mueve a través de la fe, de la esperanza en Dios y del amor sincero, que es lo que nosotros nos enseña Jesús en su evangelio, ¿no? A guiarnos a través del amor. María es modelo de virtudes. Dice, María es modelo porque vivió las virtudes con ejemplaridad suprema. Ella nos enseña a los creyentes el modo de honrar a Jesús. Fíjense qué padre, si nosotros siguiéramos ese ejemplo, pues sería, es que es a lo que debemos aspirar, ¿no? A seguir esas virtudes y a tenerlas en nuestra vida. Dice, como hemos contemplado, como es el Papa Pablo VI, dice, firme en la fe, pronta en la obediencia, sencilla en la humildad, exultante en ensalzar al Señor, ardiente en la caridad, fuerte y constante en cumplir su misión. Perdón, a ver si no se me apaga la computadora. Cumplir su misión en el holocausto de sí misma en plena comunión de sentimientos con su Hijo, que sobre la cruz se inmola para dar a los hombres una nueva vida. María, si nosotros seguimos estos ejemplos de María, estas virtudes, pues vamos a alcanzar, vamos a estar honrando a Jesús. Ay, creo que se nos fue Diana, se le apagó de plano. A ver, vamos a dar un momentito, déjame le escribo a ver si puede. Si no, les voy a poner un video y ahorita continuamos con Diana, ¿ok? De acuerdo. Sí, gracias. Gracias. Pueden ir por el té. Ok. Claro. María y Sion.
María es una figura importante en la historia de la salvación, ya que es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé de otro recinto que ejemplifique mejor la conexión entre la antigua y nueva alianza que la Catedral de Chartres, dedicada a Notre Dame, Nuestra Señora. Pero esta consagración no captura del todo su significado. Busquen en el libro de Henry Adams, Mont Saint-Michel y Chartres, para entender que en el medievo no veían un edificio así, solo o solo como el lugar donde María estaba. Más bien era la representación del cuerpo de María. El ábside de la iglesia corresponde a la cabeza de María, el transepto a sus brazos y la nave a su cuerpo. El laberinto, un camino curvo inscrito en un círculo, está localizado a 2/3 del largo de la nave, al nivel del vientre. Bueno, nada más les di una probadita, porque ya llegó Diana. Ya, perdón, se me apagó la compu, no alcancé a conectarla. Déjenme, Sí. comparto otra vez pantalla y ya. No puedo compartir pantalla, Ale. Listo, Ya estás. gracias. Nos quedamos aquí, muy bien. Bueno, como les decía, estas son las virtudes, algunas, ¿verdad? De las virtudes que nos enseña María. Firme en la fe, pronta en la obediencia, sencillo en la humildad. Esas son las virtudes que nosotros debemos aspirar a tener como ella, a seguirla como ella, como nuestro ejemplo. Acuérdense que el título del tema era María como ejemplo del discípulo misionero. Entonces, estas son las virtudes que nosotros como María debemos de aspirar a tener en nuestra vida. María como madre modelo de la iglesia, dice María, la devoción de María no puede ser solo emotiva o sentimental, sino que debe añadir el apoyo a la imitación de sus virtudes y debe movernos para hacer de nuestra vida una ofrenda a Dios. El sí de María es para nosotros una lección y un ejemplo para que la obediencia a la voluntad del Padre sea medio de nuestra santificación. Es como les decía, no nada más podemos decir, ay, qué bonita María, ay, qué padre, ser como ella, o porque nos gusta cómo se ve cierta imagen, o porque nos gusta las oraciones que se dirigen, o cómo las dirige ella, sino que nosotros debemos de tener a María como ejemplo de imitación, no nada más de verla, sino de imitarla y de vivir como ella vivía en su fe. El movernos a hacer de nuestra vida realmente una vida en Dios, una vida completamente entregada, sí con sus dificultades, no olvidemos las dificultades que pasó María, y ella nunca dudó. Acuérdense que Jesús nos decía que el camino es estrecho también, y así va a ser, no es fácil, pero teniendo a María como ejemplo es una buena guía, una buena pues ejemplo de seguir y de continuar y de caminar junto a ella. Como les decía ahorita, muchas veces batallamos, pero si nos tomamos y nos fijamos como ella, pero a la vez nos tomamos de su mano, yo creo que podremos llegar y caminar junto a ella como ella camina junto a Jesús. Dice ahora María, María es la madre de Cristo y al mismo tiempo es la madre de la iglesia. Es la madre de la iglesia porque es la que nos enseña a caminar y es el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Como les decía ahorita, de la fe, de la unión, de los nuevos hijos, ¿verdad? Y es la cabeza. Y es el modelo del creyente porque vive con ejemplaridad. Es el modelo que nosotros debemos de seguir para vivir como cristianos, con fe, con obediencia y con caridad. Y es virgen, y es una virgen oyente que acoge la palabra, que la vive, es una virgen orante durante toda su vida en sus momentos
más tristes, más felices, más duros, estaba siempre en oración. Y es una virgen oferente, porque ella cumple la voluntad de Dios. Ella no discute, no duda, no pregunta. Ella simplemente cumple con esa voluntad de Dios. Y pues la devoción a María, los que seguimos o tenemos la devoción a María, de alguna manera, pues nuestra devoción es no nada más verla o venerarla, sino es imitar esas virtudes, esa vida de María, como ella la vive, como ella nos enseña a vivir la vida, que es lo más importante. Dice, María Reina y Mediadora. Llamar a María Reina es indicar su relación íntima con Cristo. Y se le llama reina porque Cristo es el Rey de Reyes y ella es la madre del Rey. Por eso se le da ese título de reina. ¿Sí? Porque es la mamá del Rey. Ella es la madre del Rey, por eso es la reina de la iglesia. Y Cristo es el único Rey de esa iglesia. Él es el que gobierna y la dirige. Pero a su lado aparece la figura de la reina madre del Mesías. Ella no gobierna, como nos decía Ale la vez pasada. ¿Se acuerdan que ella nada más es intercesora? Pero con un corazón materno ante el Rey por nosotros, sus hijos. Yo creo que si nosotros queremos alcanzar algo o no tenemos mayor intercesora que María. Y ella siempre está a su lado, ella siempre está junto a él. Yo creo que ella es la perfecta compañera de Jesús, ¿no? La que siempre está intercediendo ahí. Como les decía ahorita que el Papa proclamaron a María Reina el 11 de octubre del 54, lo proclamó el Papa Pío XII en la encíclica Ad Coeli Regnam sobre la realeza de María. Y la fiesta de María Reina se celebra el 22 de agosto, que es la fiesta de patronal ahí en Samara, el 22 de agosto, cuando se dé María Reina. Es la que festejamos aquí. María Reina y Mediadora, fíjense cómo está. Jesús es el Rey, es el único mediador. No hay otro que haga milagros. Pero María siempre va a ser esa reina a su lado, esa madre de Dios, esa nueva Eva, que nos enseña el camino, que nos da la redención, que por ella viene la redención al mundo. Y es la más grande mediadora entre Jesús y nosotros. Ella siempre va a estar intercediendo, siempre va a estar al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Y ella va a estar asociada a la mediación de Cristo y es una intercesión especial. Siempre la mamá es una especial, ¿verdad? Un punto y aparte de nuestra vida. Entonces, yo creo que imagínense la Madre de Cristo, pues ella es la mayor unión con Cristo. Y tiene títulos como abogada, como auxiliadora, como socorro. Ella siempre va a estar abogando por nosotros, auxiliándonos y socorriéndonos en los momentos de necesidad. Las oraciones, pues obviamente el Magnificat, ¿verdad? Que es la primera que ella hizo. La de Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no sé si la conozcan. Acordaos, es una oración de intercesión, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir, no sé si la sepan, es muy bonita. El Oh María y el Ave María, que es la más conocida de todas. Fíjense aquí la veneración de María en la iglesia. Adoración solamente a Dios, ¿verdad? No adoramos a alguien más que a Dios. A los santos, a todos los santos, lo que hacemos es venerarlos, que es darles un lugar especial, ¿verdad? Como ejemplo. Y se le llama dulía a esa veneración. Pero a María, por ser la Madre de Dios, se le da algo que es hiperdulía, que está sobre la veneración, que es la mayor veneración que se le puede dar. Ella está sobre todos los santos. Ella tiene ese lugar especial por ser la Madre de Dios y por ser la única, aparte de Jesús, que fue concebida sin pecado original, como nos decía Ale, de los dogmas de fe. Entonces ella está sobre los santos por ser y por tener esa categoría de Madre de Dios y Reina de la Iglesia. ¿Verdad? Entonces dice, el culto a la Santísima Virgen reviste algunas características. ¿Madre de los santos? ¿Perdón? ¿Y Madre de los santos? Y madre, sí, obviamente, al estar sobre, es madre de todos nosotros, también de los santos. Entonces, el culto a la Santísima Virgen reviste algunas características. Es veneración.
No es adoración, vamos a hacer claros en eso, no vamos a confundirnos. Es venerarla, es darle un lugar especial, es reconocer a María como santa, como Madre de Dios, darle un lugar especial, reconocer sus virtudes. ¿Sí? Es el amor por ser nuestra madre, por ser la persona que nos trajo al Hijo, que nos dio la salvación, que nos trajo la salvación. Es un amor pues especial a ella. La invocación, cuando tengamos, porque es nuestra intercesora, porque es la primera abogada nuestra que está de nuestro lado, puede decirse. Hay que invocarla en momentos difíciles de nuestra vida, y pues de imitación, como les decía, porque al imitarla a ella es el modelo de llegar a Jesús, de tener esas gracias, ¿verdad? De que ella nos enseña el camino, nos dice cómo, a través de sus virtudes. Dice, la devoción a María ha sido constante a través de la historia de la Iglesia. En los 3 primeros siglos de la vida de la Iglesia, los cristianos mostraron su veneración a María a través de pinturas plasmadas en los muros de las catacumbas. En los primeros, ellos lo hicieron así porque acuérdense que pues eran perseguidos, era donde ellos celebraban, donde ellos se reunían, y de alguna manera a través también lo hacían, lo hicieron notar, ¿verdad? Que ella siempre fue ese pilar y ese camino a seguir para llegar a Jesús. En el siglo IV, el culto sale a la luz pública. Ya cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo, puede decirse que ya no era tan castigado, tan perseguido, pues obviamente lo primero que hicieron los cristianos era darle ese reconocimiento a María. Ya hicieron público ese amor y esa devoción a María. Y definida la maternidad de María en el concilio de Éfeso, en el año 431, la devoción se extiende a todas partes. Ya es cuando se empiezan a construir basílicas, santuarios, ermitas, como lugares de especial encuentro con María. Ya dedican templos especiales a ella. Ya no es nada más lugares, obviamente son iglesias, ¿verdad? Pero dedicadas a la intercesión y a la veneración a la Madre de Dios. El culto a la Virgen María en la liturgia tiene un lugar muy, muy importante. Siempre en el credo, cuando decimos el credo que se engendró y que fue por obra del Espíritu Santo en María la Virgen, acuérdense que esa es una mención especial a la Virgen María. Tiene un lugar, por ser la Madre de Dios, tiene ese lugar, y por ser superior a los santos, como les decía ahorita. Siempre tiene ella un lugar importante en nuestra liturgia, en nuestra misa. En la liturgia de las horas, pues tiene algunos himnos de la Madre del Redentor, la Virgen Fecunda, el Salve, Estrella de Mar, y estaba la Madre Dolorosa. En las fiestas de María, algunas fiestas son solemnidades, que son la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, la Maternidad, la Virginidad y la Asunción. Las celebraciones es la Anunciación, la Visitación, la de María Reina y la Natividad. Y las advocaciones de la Virgen María, que son como la conocemos en diferentes partes del mundo, como ella se ha manifestado en diferentes partes, pues es la de Lourdes, la de Fátima, la del Perpetuo Socorro, y la de aquí de México y de América, que es la Virgen de Guadalupe. Y todos los sábados, recuerden, están dedicados a la Virgen María. Siempre la misa del sábado, excepto la de la tarde, pero las de la mañana siempre son dedicadas a la Virgen María. María en la piedad cristiana. Fíjense, aquí el rosario siempre se distingue por su carácter mariano, pero dice que es una oración centrada en la cristología. ¿Por qué en la cristología? Porque el rosario nos enseña de alguna manera el mensaje evangélico resumido. Todo ver de que en los primeros misterios, que son los gozosos, es de la Anunciación, de la Visitación, la parte de la infancia de Jesús, puede decirse, y luego vienen los misterios de la luz, que son los segundos, que es cuando Jesús empieza su caminar, su ministerio, cómo él empieza a evangelizar, y luego viene los misterios dolorosos, todo el sufrimiento de Jesús hasta llegar a su muerte, y viene al final
los misterios gloriosos, que ya es el triunfo de Jesús, la venida de Pentecostés y la asunción de María al cielo. Entonces, a través del rosario, si nosotros usamos los 5 o los, ¿cuántos misterios son? Perdón, 20 misterios de rosario, podemos un resumen de la vida de Jesús. Entonces es basado en la cristología porque nos enseña todo el caminar de Jesús, ¿verdad?, en este mundo. Que obviamente es una oración guiada, yo diría, por María, porque estamos resonando la oración de María. Y pues el pueblo cristiano aprende con María o de la mano de María a contemplar esa vida de Cristo, a vivirla y a reflexionarla, podría decirse, cada vez que rezamos el rosario. Y si por el rosario, de la mano de María, obtenemos abundantes gracias, ¿va? Porque estamos guiándonos y llevándonos de la mano con María para caminar en esta fe. Entonces, por eso es una oración y es un rezo tan bonito el rosario, porque no es una oración completa y es una oración que nos guiamos con María para alabar a Cristo. Ojalá que todos rezáramos el rosario, yo creo que sí, lo rezamos diario, ¿verdad? Dice, las principales oraciones, como les decía ahorita, la más conocida y la más universal, pues es el Ave María, es la que decimos en el rosario más veces. Al final del rosario, no sé si vamos la de bajo tu amparo nos acogemos. Y fíjense, esta es la plegaria más antigua dirigida a María, donde todos los discípulos o los cristianos se ponían bajo su cuidado. El acordaos es una inspiración que se atribuye a San Bernardo. También es donde dice que todos estamos bajo la protección de María. El salve, que proviene del siglo XI. El ángelus, que es la que se reza todos los días a mediodía. Es un recuerdo del encuentro de Dios con la Virgen María, en el cual anunció su maternidad. Es una práctica muy chiquita, muy breve. Si la rezamos, yo creo que no duramos 5 minutos, pero aparte es nos ayuda a centrar nuestro pensamiento en Dios y a ofrecer, ¿no?, ese momentito o ese día a Dios. Y el Regina Coeli, que es el que se reza en el tiempo pascual. En lugar de rezar el ángelus a mediodía, rezamos el Regina. Los principales santuarios marianos. La Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, obviamente, y en el Vaticano. Es el primer santuario dedicado a María en el mundo occidental. Ya cuando se establecieron ahí, pues fue el primero que se dedicó a María de este lado del mundo, podría decirse. Nuestra Señora de Lourdes en Francia, Nuestra Señora de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Guadalupe en México, Schostatt en Alemania, Nuestra Señora del Pilar y Montserrat en España, y en Polonia, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en un santuario ahí está en Polonia. La Black Madonna, la Madonna negra, es la de Polonia. Ah, ok. Pues es que aquí está en polaco y no le entendía mucho, pero es la Madonna negra. Muy bien. Y dice, Virgen solo hay una, pero vocaciones de la Virgen hay muchas. Esto es mucho de que nos dicen los hermanos separados, ¿verdad? Es que ustedes tienen muchas vírgenes y tienen muchas madres, muchas, no sé cómo le llaman ellos. Pero no, es la misma Virgen, ¿no? Es la misma María que está representada o alude a algún lugar o alguna figura. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, cuando se presentó aquí en México, pues ella quiso venir a algo que conocieran los nativos de aquí, ¿verdad? Imagínense que hubiera llegado como China, pues hubieran dicho, ¿quién es, no? Hubiera llegado güera, ojos azules, pues lo hubieran visto como una española y no se hubieran sentido identificados. Entonces, yo creo que María lo hace así o se presenta de este modo para que nos sintamos identificados como hijos suyos, que nos sintamos acogidos con ella, que nos sintamos representados y unidos de alguna manera. Dice, literalmente indica el modo de llamar o designar, pero en este caso siempre es la misma Virgen María. Hay ¿qué se puede decir? Un meme o un cómic, no sé, donde está María en un closet y está toda la ropa colgada y me llama mucho la atención que dice, ¿ahora qué ropa me pongo? ¿Ah? Y es así, o sea, como que es la misma representada de diferentes maneras.
Ella no cambia su esencia, no cambia su virtud por ser diferentes o tener diferentes advocaciones. María en la piedad cristiana. Dice, María en la piedad cristiana hay diferentes formas de piedad, que es las oraciones, ¿va? El Ave María, el rosario, las letanías, el ángelus, las plegarias marianas. Así como les he comentado ahorita, pues son formas de acercarnos y de vivir a María. En las devociones, pues están ir a visitar los santuarios, hacer las peregrinaciones, no sé, tener alguna advocación, a lo mejor algunas se sienten más identificadas con la Virgen de Guadalupe, a lo mejor otras con la Virgen de Fátima, a lo mejor, no sé, el Perpetuo Socorro, ¿no? Pero es tener alguna devoción hacia María de alguna forma, con algunas de sus advocaciones. La consagración a María, que es cuando hacemos una preparación y nos consagramos a ella y es comprometernos, no nada más es consagrarnos, es comprometernos a vivir de acuerdo a su ejemplo y a su fe, a su vida, tratar de alcanzar esas virtudes. Hay algunas oraciones que también nos acercan a la Virgen y pues obviamente las celebraciones de la palabra. Vivir la palabra es lo principal como cristianos, como católicos. Y la auténtica devoción, pues es recordar a María como madre, la alabamos e invocamos su protección. Pero sobre todo la auténtica devoción, pues es la imitación de sus virtudes. El tratar de vivir como ella nos enseña. Dice, María, modelo para los discípulos misioneros. La evangelización tiene una dinámica de compromiso. Pasar de la experiencia del encuentro con Cristo al anuncio a los demás hermanos. Esta dinámica se ejemplifica en el encuentro evangelizador tenido entre María e Isabel. Después de acoger la fe en su seno de la palabra, María visita a su prima y comparte lo que Dios había hecho de ella. El Magnificat es modelo de inserción y amor a los pobres y alejados. Proclamar las maravillas del Señor nos muestra que la misión es ante todo una alabanza a Dios. Bueno, aquí les decía, María es modelo del discípulo misionero. Ella es el modelo de ese encuentro que debemos de llevar a los hombres de Jesús. Ella nos enseña y tiene todas las cualidades de un misionero, de un discípulo que debemos nosotros de seguir para poder llevar esa buena nueva. No es nada más aprender y quedarnos todo lo que aprendimos, ¿verdad? Es compartirlo y llevarlo a los demás. Algunas de las características de los discípulos, pues es la vocación, que no son tanto las cualidades intelectuales o morales, sino el llamado de llevar esa palabra, de tener esa iniciativa de llevar esa palabra de Dios, de dar a conocer a Jesús. Otra cualidad es el seguimiento, otra característica es el seguimiento. No todos los que son llamados responden a ese llamado misionero, ¿verdad? Que es seguir, es sentirte llamado, pero aparte es el seguir a Jesús y es el vivir como Él nos enseña. La fe, ¿verdad? Es una fe fuerte, firme, como la tenía María, de no dudar, de no vacilar nunca. Esa fe que nos permite permanecer y seguir en el encuentro de Jesús. Es vivir el amor de Dios en nuestra vida, ser ejemplo de ese amor en nosotros. No es nada más decir yo conozco el amor de Dios, sino es vivirlo y que se vea reflejado, ¿verdad?, a los demás. La oración es parte fundamental de esta misión, de ser discípulos de Jesús. Yo creo que si queremos hacer todo lo demás sin la oración no vamos a poder. Ese es nuestro alimento y nuestra fuerza siempre. El estar unidos a Jesús siempre en la oración. Es el pilar, ¿verdad?, de todo nuestro emprendimiento. Y el servicio, el estar al servicio de Dios, de lo que Él nos mande, ¿verdad? No quiere decir que estemos metidos en la iglesia o que estemos toda la vida entregados, sino que lo que Él nos ponga de servicio hay que cumplirlo y hay que aceptarlo como nos lo mande. No es fácil a veces, pero yo creo que si vivimos el amor, la oración y tenemos esa fe, pues va a ser fácil tener ese servicio. Dice,
María nos muestra el modelo de creyente que necesitamos para vivir. Al lado de José y del joven Jesús, es la Virgen que vive su existencia en sintonía con la voluntad de Dios. Dice, la familia de Nazaret es testimonio de unidad y de amor. Es la pequeña escuela en la que el joven Jesús aprendió valores humanos y la experiencia religiosa del pueblo de Israel, que le ayudaron a crecer en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Entregándonos fielmente a María, al igual que nuestro apóstol Juan, debemos acogerle en nuestra casa, es decir, en nuestra morada espiritual y en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es esto? Es que María vivió como nosotros en una familia para que nosotros aprendiéramos. Yo sí lo veo como un ejemplo, ¿verdad? De que la familia es el pilar y es la escuela donde nosotros aprendimos y ahora nos toca enseñar a nuestros hijos a vivir ese amor de Dios y esa fe. Ser ejemplo, ¿verdad? Y al entregarnos a María como su madre, yo creo que Jesús no nos lo está entregando para que, así es nuestra mamá, sino es para que viviera en nosotros y viviéramos como ella o con ella ese amor de Dios. Ese es el recibir a María, es recibir a Cristo en nuestra vida también. Entonces, podemos decir, debemos de acogerla en nuestra casa, pero más bien en nuestra morada espiritual. En nuestra vida del día a día, yo creo que vivir y tener a María como ejemplo, pues cambiaría muchísimos aspectos de nuestra vida. Dice, María es el modelo del discípulo misionero, porque ella se entrega con fe, vive con fe, cumple la palabra de Dios, está en oración, tiene ese servicio, esa entrega, ese llevar la palabra, es el entregar siempre a su hijo para que lo conozcamos, ¿verdad? Ella vive siempre en el encuentro con el Señor, ella siempre está en unión con Cristo a través de la oración, como ahorita les decíamos, siempre pone sobre todo la oración en los momentos difíciles de felicidad, de alegría, de tristeza, ella siempre está unida en ese encuentro, siempre está en ese encuentro con Jesús. Y dice, su vida es un modelo de evangelización. ¿Por qué? Porque ella siempre desde el inicio nos enseña cómo llevar, cómo dar a conocer, cómo evangelizar, cómo vivir como hijos de Dios. Ahí está en la familia, en los jóvenes, en los pobres, en los más necesitados, en los alejados. Ella siempre nos enseña cómo llevar y cómo ser esa guía para los demás. Y aparte ella lo comunica con alegría a los demás y ella siempre estaba feliz en Dios. Es algo que a mí a veces digo, hijo, qué difícil siempre estar feliz en Dios, ¿verdad? No es tan fácil. Pero comunicar ese amor de Dios, yo creo que debemos de estar siempre felices de estar unidos a Dios. Yo creo que no debe de haber nada más feliz en nuestra vida que eso. Y es a través de la evangelización, del diálogo, del testimonio de nuestra vida y la encarnación en todos los aspectos de nuestra vida y en los acontecimientos cotidianos. Es el vivir a Cristo, vivir a Dios, vivir a María en nuestra vida diariamente. ¿Verdad? Ese es el verdadero testimonio de vida, el vivir a Dios en nuestra vida todos los días. Dice María, ejemplo de grandeza femenina. En María resplandece la dignidad de cada persona y es modelo e impulsora de la dignidad de toda mujer. María es la bendita entre todas las mujeres. En ella Dios dignificó a la mujer en dimensiones insospechadas. María es el ejemplo de mujer perfecta, puede decirse, porque ella es la que engrandece a la mujer en su feminidad. Ella, en el Evangelio, María penetró la feminidad, la redimió y la exaltó. Ella es la garantía de la grandeza femenina. La muestra la forma específica de ser mujer, con esa vocación de alma, entrega que espiritualiza la carne y encarne el espíritu. María es ese ejemplo de mujer a seguir. Nosotros como mujeres debemos de tener esa guía, esa fuerza de María, ese ejemplo siempre de grandeza en María. María, a la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano. La oblación total del amor. En los ojos de María no hay más que amor para todos, ¿verdad? Es el reflejo más grande del amor de Dios. Es
una fuerza increíble de resistir los más grandes dolores. Yo creo que María vivió los dolores más grandes que se pueden vivir y aún así ella los aceptó y los vivió con amor siempre, con esa fe inquebrantable. Es una fidelidad sin límites. Ella fue fiel hasta el final, fiel en los momentos más tristes y más dolorosos. Ella nunca dudó de esa fidelidad a Dios y de esa fe inquebrantable. Ella siempre estaba entregada a esa laboriosidad infatigable, dice, de crecimiento en Dios, de evangelización en Dios, de caminar con Dios. Ella no se cansaba nunca de enseñar, de guiarnos, de darnos. Dice, y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. Como les decía, ella siempre fue la fortaleza, fue el pilar, fue la guía para los que la necesitaban. Ella siempre tenía esa palabra de apoyo, esa palabra de amor, ese estímulo de seguir y de continuar siempre firmes en la fe en Dios. María, dice, es el ejemplo y modelo de la dignidad de la mujer. Como mujeres yo creo que no podemos tener un mejor ejemplo. Dice, hace frente a situaciones de pobreza, de sufrimiento, de huidas, de exilio. María vivió, yo creo que lo que ni siquiera sospechamos, ¿no? Huida cuando huyó a Egipto, pues ella tuvieron que huir rápidamente. Cuando fue exiliada también, ¿verdad? Que vivió allá sola. Y aún así estuvieron ella siempre firme en su fe. Y se mantiene el espíritu de obediencia a Dios, cooperación activa, responsabilidad ante la adversidad. Ella siempre estuvo obediente y firme en Dios. Y se mantiene la fe de los creyentes, atracción hacia su persona y a su espíritu. ¿Verdad? Ella, al atraernos a ella o al guiarnos o al enseñarnos, su único fin siempre es darnos y llevarnos a su Hijo Jesús. Ella siempre está ahí, pero siempre está a un lado para que nosotros lleguemos a su Hijo. Y por último, dice, María es una educadora de la fe, pedagoga del Evangelio y estrella de la evangelización. Vienen nada más los números de los documentos del documento de Puebla, se los voy a leer rápido para que veamos de qué se trata los apartados. Dice, María, educadora de la fe. En el número 288 el documento de Puebla nos dice, la Iglesia con la evangelización engendra nuevos hijos. Ese proceso consiste en transformar desde adentro, en renovar la misma humanidad. Es un verdadero volver a nacer. En ese parto que siempre se reitera, María es nuestra madre. Ella es gloriosa en el cielo, actúa en la tierra. Participando del señorío de Cristo resucitado, con su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrina. Su gran cuidado es que los cristianos tengan vida abundante y lleguen a la madurez de la plenitud de Cristo. O sea que nos dice que María es la que nos va a llevar, es la que nos va a enseñar, es la que nos va a guiar siempre a alcanzar esa plenitud en Cristo. Ella siempre nos va a educar en la fe y nos va a llevar de su mano para que nosotros lleguemos siempre a Jesús. La pedagoga del Evangelio dice que es la educadora de la fe. Como decía, que es el Evangelio que nos penetre y nos produzca fe de santidad. Ella es la que nos enseña el Evangelio. Es pedagoga pues, es del Evangelio en América Latina, que es la que nos enseña a vivir ese Evangelio, que es la que nos guía, que nos dice y que nos muestra cómo vivirlo. Y pues la estrella de la evangelización, en el 303, nos dice, déjenme ver si me encuentro. Dice, la Iglesia es consciente de que lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa, no como un barniz superficial. Esa Iglesia que con nueva lucidez y decisión quiere evangelizar en lo hondo, en la raíz, en la cultura del pueblo, se vuelve a María para que el Evangelio se haga más carne, más corazón de América Latina. Esta es la hora de María, tiempo de un nuevo Pentecostés que ella preside con su oración. Cuando bajo el influjo del Espíritu Santo inicia la Iglesia un nuevo tramo en su peregrinar. Que María sea este camino, estrella de evangelización, siempre renovada. ¿Qué nos dice? Que nos dejemos guiar por esa luz que es María. Que nos dejemos llevar por esa luz que ella nos enseña para siempre ir en esa nueva evangelización de nuevos hijos, de nuevos miembros, de
de nuevo, de ese nuevo Pentecostés, de ese nuevo vivir en Jesús, de ese nuevo llenarnos de Jesús, pero siempre guiados por la luz de María. Está muy bonito, obviamente los documentos son largos, pero los apartados que hablan de María en cualquiera de los dos son 2, 3 hojitas. Léanlas, están muy, muy bonitas. Nos enseñan mucho y nos ayudan a comprender muchas cosas. Si tienen alguna duda, hasta aquí es la presentación. Ya continuamos, vamos a continuar con el video que nos puso ahorita Ale. Disculpa, ¿en dónde podemos leer esto? Mira, están en los documentos de Puebla y documentos de Aparecida. Eso los encuentras en internet, así busca los documentos de Puebla, católico, Puebla, porque salen otras cosas, y te sale en PDF todo el documento. O lo puedes en el Vaticano, en la página del Vaticano también los encuentras, o en Así Prensa. Ok, gracias. No, de nada. ¿Algún otro comentario? ¿No? No, todo muy bien, gracias. Ale, no, de nada. Ale, si quieres que continuemos con el video. Sí, bueno, el video, el objetivo es complementar un poquito. Vamos a hacer una peregrinación, una rápida peregrinación mariana, así que espero que lo disfruten mucho también. Vamos a compartir. Detrás de mí está el vitral oeste de la Catedral de Char, uno de los más magníficos del mundo. Es del mismo tamaño y circunferencia que el laberinto en el piso de la catedral. A la hora exacta, los colores del vitral brillan perfectamente sobre el laberinto. Y eso nos habla de la encarnación, de la impregnación del vientre de la Virgen por la luz celestial. Esta asociación nos permite ver de manera más profunda otro aspecto del misterio de María. María es Sión, ella es Israel. Personifica las figuras de este pueblo santo, a quienes Dios preparó durante muchos siglos para recibir su palabra. Es una hija de Abraham, el primero en escuchar a Dios en la fe. Es como Sara, Ana y la madre de Sansón, ya que da a luz contra toda expectativa. Es como Isaías, Jeremías y Ezequiel, los grandes profetas que anhelan la venida del Mesías. Es el cumplimiento del arca de la alianza en el templo, ya que se vuelve de la manera más realista posible la portadora del verbo divino. Ella es como el autor de los salmos y los libros de la sabiduría y los proverbios, ya que ella, como San Lucas dice, meditaba todas estas cosas en su corazón. María tiene lo mejor de Israel. Tiene fe, es paciente y está atenta a la palabra de Dios y responde con prontitud a las solicitudes divinas. Es interesante que la palabra prisa se use al respecto de María. San Lucas dice que después de la anunciación se dirigió apresuradamente al monte. Israel tendía a ser lento en responder a Dios. María se mueve. En el festín de la boda de Canaán, María se dirige a los sirvientes y les dice, al modo de un profeta, maestro y patriarca de Israel. Estas son sus últimas palabras registradas en el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Creo que hay un peligro en la devoción cristiana de presentar a María de una manera demasiado sentimental, exagerada, porque no es una figura sentimental en la Biblia. María recibe el mensaje y es una jovencita normal que le dirige al ángel una pregunta normal. ¿Cómo será posible? ¿No?
y su integridad e inteligencia son respetadas y ya sabe qué hacer. Se va apresuradamente al monte a visitar a su prima y luego se mueve por la historia de la salvación con un gran valor y simpleza. Así que no es una figura sentimental, es una gran figura bíblica. Es el nuevo Israel que sigue la palabra divina. Así que sería un error sobre sentimentalizar a María. Es el discípulo modelo. Agustín lo dijo, es la primera discípula, así que es el modelo de todos nosotros. María, la Madre de Dios. Mientras moría en la cruz, Jesús vio a su madre y al discípulo que amaba, y le dijo a María, mujer, aquí está tu hijo, y a Juan, aquí está tu madre. Se dice que desde ese momento, el discípulo la recibió en su hogar. Éfeso, Turquía. Ese texto apoya la creencia ancestral de que el apóstol Juan haya llevado a María con él cuando viajó a Éfeso, Asia Menor, y que ambos terminaron su vida en esa ciudad. Y sí, en la cima de una colina sobre el mar Egeo, a las afueras de Éfeso, hay una morada que la tradición reconoce como la casa de María. Estoy en las ruinas de la antigua iglesia catedral de Éfeso. Un concilio se llevó a cabo aquí en el año 431. El asunto a tratar era la articulación de la naturaleza y persona de Jesús. Volvemos a la pregunta que Jesús mismo hacía primero. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta cautivó la mente de la iglesia y los grandes intelectos de la época se esforzaban por responderla. Hubo progreso en el concilio de Nicea en 325 y luego en el concilio de Constantinopla de 381. Pero en el siglo V hubo otra controversia por la enseñanza de Nestorio, obispo de Constantinopla, quien estaba influenciado por la escuela de Antioquía, que se preocupaba mucho por la humanidad de Jesús. Él decía que en Cristo dos personas se unían, la divina y la humana, en una intensa unión moral. Significaba que María, la responsable del elemento humano de Jesús, podría ser la Christotokos, portadora de Cristo, pero no Theotokos, la Madre de Dios. De hecho, Nestorio creía que era una blasfemia decir que Dios tenía madre. Y Cirilo, obispo de Alejandría, que estaba en contra, creyó que Nestorio era un hereje y convocó al concilio que se reunió aquí en el verano de 431. Después de mucho deliberar, los padres del concilio determinaron que no se podía pensar en Jesús solo como un humano, con una intensa relación con Dios, porque eso haría de él solo un santo supremo, pero no el Hijo de Dios encarnado. En esta única persona, lo divino y lo humano se unen. Esto significa, concluyeron en el concilio, que Nestorio se equivocaba al negarle a María el título de Theotokos. Si en efecto Jesús es divino y María es madre de Jesús, debe llamársele Madre de Dios. Cuando esta declaración formal fue hecha, todo el pueblo de Éfeso celebró esa noche con un desfile de luces. Es un buen ejemplo del principio general, que digamos lo que digamos sobre María, no es para darle atención a ella, sino a Cristo. Decir que María es la Madre de Dios es defender esa complicada declaración de que Jesús sí es divino, de que en Él Dios se volvió como nosotros. Fulton J. Sheen dijo que María es como la luna. Su luz siempre es reflejada y viene de una fuente mayor. La Inmaculada Concepción.
Hay dos doctrinas al respecto de María que se declararon formalmente hace relativamente poco, pero cuyo origen es antiguo. Los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen. Noten cuán físicas, a veces demasiado, son estas doctrinas. Cómo nos llaman a ver la actividad de Dios sobre un simple cuerpo humano. En esto, nuevamente, hay un propósito cristológico. Nos hablan de la encarnación. En 1854, el Papa Pío IX declaró que María, por una gracia especial, fue preservada del pecado original desde el momento de su concepción. Por eso el ángel se refiere a ella en la Anunciación como llena de gracia. De estar manchada como todos por el pecado original, habría caído seguramente en una variedad de pecados reales, pero Dios la preservó, nos dice la Iglesia. Sí, se detuvo. Eso parece. A un receptáculo digno para la recepción de su verbo. Así como el Sanctum Sanctorum del Templo de Jerusalén se mantenía puro y limpio, para que el templo definitivo, el nuevo Sanctum Sanctorum, no tuviera mancha. También sabía que María tendría un papel decisivo en la historia de la salvación, que estaría muy asociada al trabajo de su hijo. Por lo tanto, era obvio, apropiado, que ella, como él, no tuviera pecado. Y la respuesta a la segunda pregunta es esta. María es, como nosotros, salvada por la gracia del Señor. Pero como dicha gracia es propiamente eterna o atemporal, puede ser aplicada de forma tal que socava el ritmo normal del tiempo. Así que a manera de un golpe preventivo, la gracia de Cristo quita el pecado de su Santa Madre antes de que Cristo apareciera físicamente. Esta doctrina recibió una sorprendente ratificación en un humilde pueblo francés situado a los pies de los Pirineos. Lourdes, Francia. En febrero de 1858, los 6 miembros de la familia Soubirous vivían en esta choza, de un solo cuarto. Se le llamaba calabozo, porque había sido una prisión. Los oficiales de Lourdes pensaban que las condiciones eran muy duras para los criminales. En realidad, casi parecía una cueva. El 11 de febrero del 58, la mayor de los hijos Soubirous, Bernadette, salió de este lugar a Massabielle, un basurero, a las afueras del pueblito de Lourdes. Fue con una de sus hermanas y una amiga a buscar leña para calentar el hogar. Mientras sus amigas corrían, Bernadette, que tenía asma, se quedó atrás, cerca del Gué, un río afluente. Sintió una brisa y escuchó algo. Cuando volteó a ver qué lo causó, vio a una hermosa joven vestida de blanco y con una rosa amarilla en cada pie. Instintivamente Bernadette tomó su rosario y la mujer, que tenía un espectacular rosario de perlas, empezó a rezar con ella. Cuando Bernadette terminó de rezar, la mujer sonrió y desapareció.
Bernadette sintió la necesidad de volver a Mazaville y al siguiente día fue a ese lugar con algunos amigos. Nuevamente vio a la señora, pero esta vez la extraña visitante habló. ¿Me harías el favor de volver los próximos 15 días? Y luego dio un mensaje para el sacerdote. Construye un templo aquí y deja que las procesiones vengan. Cuando Bernadette le dio el mensaje al párroco, el padre Peyramal, fue rechazada. Pero aún con las burlas y la oposición oficial volvió. En una de sus visitas, la señora le pidió que cavara buscando un manantial. Cuando lo hizo, la gente creyó que se había vuelto loca. Pero eventualmente el agua empezó a fluir ahí. Y en una ocasión, un niño paralítico se curó después de bañarse en ella. Bernadette volvió durante 15 días y entró en comunión con la señora. Pero a pesar de lo que se dice, ella no dijo saber quién era esta misteriosa mujer. Se refería a ella como la señora, o en su propio dialecto, Áquero, esa. El 24 de marzo, la noche antes de la fiesta de la Anunciación, sintió el impulso de ir a la cueva. La señora la esperaba y Bernadette sintió el impulso de preguntarle su nombre. 3 veces se lo pidió y finalmente la señora la vio con una mirada seria y su voz, temblando con emoción, dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Qué maravilloso y típico que María se le apareciera a un alma tan pobre y humilde. En el gran Magnificat del Evangelio de Lucas, María canta las alabanzas al Señor que derriba a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. Bernadette, que era una especie de cavernaria, fue visitada por la Inmaculada Concepción, por la Reina del Cielo, que recibió el mensaje del ángel en una choza y dio a luz al Hijo de Dios en una cueva. Tenemos un prejuicio de que somos modernos, con mentes analíticas y científicas, y los pobres de entonces, pobrecitos. Esta niña llega con una historia y todos le creen. Es demasiada condescendencia de nuestra parte. No eran bobos. Tal vez no habían estudiado, pero no eran bobos. De hecho, había un sutil criterio establecido. En personas de esta parte del mundo, sin educación ni sofisticación, había un criterio que usaban para determinar si alguien se comportaba de manera loca y si alguien en serio había visto algo, ¿entienden? Y aplicaban el criterio, analizaban lo que había dicho. Y Bernadette fue investigada de muchas maneras. Y parte de su encanto es que era tan común, ordinaria y honesta, que su historia era muy consistente. Hay un principio articulado por Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles cuando decía: ¿nos deshacemos de los cristianos? Y sabiamente él dijo: oigan, hay que dejarlos en paz. Si no son de Dios, van a desaparecer. Si son de Dios y peleamos, estaríamos peleando contra Dios. Es un principio muy bueno. Algo así ocurrió. Algo pasa. ¿Qué hacemos? No hagamos nada. A ver qué pasa. Piensen en todos los que fingen visiones extraordinarias. ¿Y qué producen? Nada. Desaparecen con el tiempo. Luego hay que decir, siguiendo el principio de Gamaliel, si peleamos contra esto, estaríamos peleando contra Dios. La Asunción de la Virgen.
La Asunción de la Virgen fue declarado dogma de la Iglesia en 1950 por el Papa Pío XII, pero las raíces de esta doctrina son muy antiguas. Se dice que María, al final de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Yo sé que podría parecernos muy extraño o mitológico, pero consideren el no dualismo de la Biblia. La religión bíblica no es filosofía griega, no pone al alma en contra del cuerpo, ni presenta la salvación como el alma escapando del cuerpo. Más bien ve la salvación como la transfiguración, la perfecta elevación de un todo. Nos llama no a un escape del mundo, sino a un nuevo cielo y a una nueva tierra. Que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Nuevamente no lo piensen de manera espacial. Habla de una elevación de María enteramente como persona a la dimensión de Dios. Al final del credo de los apóstoles, escuchamos de la resurrección de la carne, pues María es alguien que experimentó esta salvación definitiva. La doctrina de la Asunción de María toma con gran seriedad este mundo terrenal y estos cuerpos inferiores. La Casa de la Virgen, Éfeso, Turquía. Hablamos de la dormición de la Virgen, lo que es una idea interesante. Decimos que se quedó dormida. ¿Cómo sería para una persona sin pecados pasar de esta vida a la siguiente? Como pecadores, encontramos la muerte como algo horrible porque nos alejamos de Dios y nos acercamos a la muerte con una especie de terror o miedo. Si no tuvieras pecados, ni uno solo, completamente en paz con la voluntad de Dios, entonces la transición de esta vida a la otra sería como irse a dormir. Cuando yo me duermo no lo hago con terror, lo hago con gran confianza en que despertaré y mi vida seguirá. Así que un santo o una persona sin pecado, como la Madre de Dios, se dormiría en el Señor. Esta es una manera notable para describir la forma en que María dejó este mundo. Esas enseñanzas de María, aunque pueden parecernos raras y mitológicas, llegan al corazón de lo que es el cristianismo. Madre de la Iglesia. María Inmaculada, la Madre de Dios, elevada en cuerpo y alma al cielo, no solo tiene un interés histórico, ni es solo un poderoso ejemplo espiritual. Más bien, como Reina de los Santos, María es una presencia continua, activa en la vida de la Iglesia. Su tarea básica, como siempre, es atraer personas a la comunión con su Hijo. La Iglesia cree que de una manera misteriosa, María sigue diciéndole sí a Dios y continuando su misión. Ciudad de México. Literalmente, hay miles de reportes de apariciones de la Santísima Madre en todos los siglos católicos. Ya exploramos la aparición a Bernadette en Lourdes. Capilla del Pocito, Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar de un extraordinario encuentro entre la Santa Madre y, como casi siempre, uno de sus pequeños. El 9 de diciembre de 1531, unos 10 años después de que los españoles trajeran la fe a esta parte del mundo, un indígena llamado Juan Diego, recién converso a la fe, caminaba por la colina del Tepeyac, donde estoy parado. Iba camino a misa. Escuchó el canto de las aves, volteó a ver de dónde venía y encontró una visión impresionante. Había una mujer vestida con luz celestial. Se presentó como la Madre del Altísimo y tenía una simple petición para Juan Diego. Quería que el obispo le construyera un templo aquí en su honor.
Siendo un hombre sencillo y humilde, Juan Diego fue directo con el obispo, le contó la historia y él lo escuchó, pero también dijo, quiero una señal. Juan Diego volvió al Tepeyac el 12 de diciembre. Ella le pidió que se quitara la tilma, que era una prenda humilde que usaban los campesinos. Estaba hecha de fibras de cactus, y en esa tilma le ayudó a juntar unas rosas que estaban retoñando a pesar de la época del año. Esa sería la señal para el obispo. Juan Diego tomó todas las rosas y fue directo con el obispo. Lo hicieron esperar un rato. Dicen que el asistente del obispo quería averiguar qué tenía la tilma, pero no se las mostraba. Al fin fue llevado ante el obispo, abrió su tilma y las rosas cayeron al suelo. Pero luego, para su sorpresa, vio que el obispo se arrodillaba, porque algo más impresionante pasó. En la tela de la tilma estaba la imagen de la mujer vestida de luz. Basílica de Guadalupe, colina del Tepeyac, norte de la Ciudad de México. Uno estaría tentado a decir qué encantadora historia para una época más simple y crédula. Pero la mejor contraindicación para escépticos es la tilma misma, que pueden ver a mis espaldas. Los estudios muestran que es del siglo XVI y que está hecha de las simples fibras de cactus, que en las mejores circunstancias durarían 20 o 25 años. Pero sigue ahí, 500 años después. Y la imagen, la extraña y hermosa imagen. Los estudios muestran que no se usaron pigmentos conocidos al hacerla y no hay un trazo por debajo. Además, el poder simbólico que tiene es extraordinario. Es una mestiza, ni española ni azteca. Una mezcla de las dos razas. Los mexicanos la llaman la morena, por el color de su piel. La cinta que usa es un signo azteca de embarazo. Está sobre el sol y la luna, y su manto tiene estrellas. Sol, luna y estrellas eran dioses para los aztecas. Esta mujer es más grande que ellos. Al mismo tiempo mantiene la mirada abajo y sus manos en oración, sugiriendo que hay alguien más grande que ella. Y su nombre, Guadalupe, probablemente es una deformación española de la palabra Coatlaxupe, que significa aquella que aplasta a la serpiente. La serpiente era otra divinidad azteca importante, y la que aplasta a la serpiente es aquella predicha por el libro del Génesis. Es un hecho aceptado que a 10 años de la aparición, casi toda la nación mexicana se había convertido al cristianismo. 9 millones de personas. Son más o menos 3,000 personas por día por 10 años. Un mini Pentecostés diario por una década. Y la imagen continúa encantando, fascinando y atrayendo. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los sitios religiosos más visitados del mundo cristiano. Las personas vienen aquí por millones para ver a la morena. Algunos se acercan suplicando, en penitencia o gratitud, de rodillas. Literalmente hay decenas de miles de historias de María y apariciones en todos los siglos. Creo que muchas de ellas, si no la mayoría, son cuestionables. Pero hay algunas, sin embargo, que no puedes ignorar y que se quedan en la mente. Hay algo en los detalles, algo en la integridad de la historia, pero también diría en las consecuencias. Se juzga el acto espiritual por su fruto.
¿Cuál fue el resultado? Si ven un lugar así, se puede ver lo masivo. Para empezar, la conversión de México, que es lo más extraordinario de Guadalupe. A 10 años de la aparición, todo el país se convirtió. Los franciscanos, 10 años antes de la aparición, habían logrado muy poco. Juan Diego era alguien raro, un azteca que se hizo cristiano, y después de Guadalupe, todo el país se convirtió. Y hasta este día, casi 500 años después, las personas aún vienen a verla. A diferencia de aquellas personas que en un paso a desnivel en Chicago vieron a María en el Salitre, ¿lo recuerdan? Bueno, a nadie le preocupa, no hubo un efecto, nadie va ahí hoy en día. Hay que juzgar las cosas por el fruto, por las consecuencias. Madre de la Alianza. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya es hora. Pero bueno, una parte es de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? De la parte de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero bueno, fue una pincelada también de lo que hemos estado viendo en estas 2 sesiones, y esto nos va a concluir un poquito, pues, esta parte, porque la próxima semana ya empezamos con Hechos de los Apóstoles. Pero como les comentaba desde la clase pasada, es bien importante tener la base de quién es nuestra Madre Santísima, no solo desde las Sagradas Escrituras, pero también aquí hemos visto un poquito lo que es tradición y magisterio, ¿verdad? Que fue esta parte del día de hoy. Cómo nosotros a lo largo, bueno, la historia de la Iglesia ha caminado en este conocimiento y en esta, pues, devoción a nuestra Madre Santísima. Entrar ahorita vimos como una pequeña peregrinación por los templos marianos, y siempre, bueno, a mí se me pone el corazón así, ¿no? Cada vez que veo una imagen, veo gente en procesión, o sea, todo eso, ¿por qué? Porque simboliza al pueblo de Dios caminando de la mano de María hacia la vida eterna, ¿verdad? Entonces, esto es muy bonito, como entender el papel que tiene nuestra Madre Santísima en la historia de la salvación. Por eso, entender a Cristo mismo y entender el caminar de los apóstoles es entenderlo desde ella, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Diana, por contagiarnos también de esta certeza en esta clase. Y si quieres, terminamos con la oración final. Bien. Pues nos encomendamos a María para terminar. Nos damos, Madre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señora, a continuar siempre de tu mano, siempre bajo tu guía, a ser discípulos y misioneros como tú, para que seamos ejemplo y testimonio vivo de ese amor de Dios en nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.